Hola chicos, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los sistemas gestores de base de datos. Vamos a comenzar definiendo el concepto de lo que es un sistema gestor de base de datos. Y no es más que una herramienta que va a facilitar la consulta, el uso y la actualización de una base de datos por parte del usuario. Un ejemplo de un sistema gestor de base de datos es Oracle 11G, por ejemplo. Oracle incorpora un software que es capaz de estructurar en varios discos duros los ficheros de una base de datos y permite el acceso tanto a partir de herramientas gráficas como a partir de potentes lenguajes de programación como puede ser PHP, C++, PLSQL, etc. ¿Qué funciones son las que debe cumplir un sistema gestor de base de datos? Pues la primera es permitir a los usuarios almacenar datos, acceder a ellos y actualizarlos. La segunda, garantizar la integridad de esos datos. Eso quiere decir que hay que respetar las reglas y las restricciones que dicta el programador de la base de datos. Es decir, no se pueden permitir operaciones que dejen datos incompletos o incorrectos, ¿no? La tercera función es integrar un sistema de seguridad que garantice que el acceso a los datos solo se hace por aquellos usuarios que efectivamente disponen de autorización. La cuarta función es proporcionar un diccionario de metadatos, que el diccionario lo que contiene es el esquema de la base de datos, es decir, cómo están estructurados los datos en tablas, los registros, los campos, etcétera, ¿no? Las relaciones entre estos datos, los usuarios, los permisos, todo este tipo de información. Y esta información tiene que ser accesible y sencilla para los usuarios. La sexta función es ofrecer, por medio de herramientas, pues las estadísticas sobre el uso del gestor. De este modo es posible monitorizar el uso de la base de datos y es posible analizar los malos funcionamientos que tengan lugar. La séptima función es permitir la concurrencia. ¿Qué significa esto? Pues que varios usuarios van a estar trabajando sobre el mismo conjunto de datos y por tanto hay que arbitrar las posibles operaciones conflictivas. Por ejemplo, si dos personas van a comprar a la vez el mismo asiento de un billete de tren, el mismo billete de tren, pues hay que arbitrar para que esto no ocurra. La octava función es independizar los datos de la aplicación o de los usuarios que se estén utilizando, de manera que sea más fácil su migración a otras plataformas. La novena función es ofrecer conectividad con el exterior. De esta manera, pues se puede replicar y distribuir bases de datos. Una forma muy extendida de comunicación entre las bases de datos y las aplicaciones externas es el protocolo ODBC, que corresponde con la sigla Open Database Connectivity y es un estándar de acceso a datos desarrollado por Microsoft. La décima y última función es incorporar herramientas para salvaguardar y restaurar la información en caso de que haya un desastre. Vale, llegado a este punto os voy a pedir que hagáis una actividad de carácter obligatorio que está en el aula virtual, ¿vale? Y se trata de que busquéis en internet las leyes de Code, que son estas 13 reglas que IBM publicó en un artículo, ¿vale? Y que establezcáis una relación entre cada una de las leyes de Code y cada una de las funciones que hemos visto de los sistemas de gestión de bases de datos actuales. La principal herramienta de un gestor de bases de datos es la interfaz de programación con el usuario. Entonces, esta interfaz consiste en un lenguaje muy sencillo
mediante el cual el usuario realiza preguntas al servidor y el servidor contesta esas demandas. Este lenguaje normalmente se denomina SQL, que se corresponde con la sigla Structured Query Language. Está estandarizado por una norma ISO. Eso quiere decir que todas las bases de datos que soportan SQL tienen que tener la misma sintaxis a la hora de escribir ese lenguaje, ¿vale? Y SQL se divide en 4 sublenguajes, de manera que todos ellos permiten al sistema gestor cumplir con las funcionalidades requeridas que hemos visto anteriormente, ¿no?, por COD. Estos 4 lenguajes los iremos desarrollando a lo largo del curso con más detalle, pero ahora mismo para introducirlo pues solo tenemos que decir que el primero de ellos es DML, que es un lenguaje de manipulación de datos y que tiene 4 sentencias muy sencillas, que son select para seleccionar datos, insert para insertarlos, update para modificarlos y delete para borrarlo. El lenguaje DDL es un lenguaje de definición de datos. Permite crear toda la estructura de una base de datos, desde las tablas hasta los usuarios. Las cláusulas son del tipo drop, que elimina objetos, o create, que crea objetos. El siguiente lenguaje es DCL, que es un lenguaje de control de datos y que incluye comandos como grant y revoke, que permiten al administrador gestionar el acceso a los datos contenidos en la base de datos. Y el último lenguaje es TCL, que es un lenguaje de control de transacciones en este caso. Y el propósito de este lenguaje es permitir ejecutar varios comandos de forma simultánea, como si fuera un comando indivisible. Si es posible ejecutar todos los comandos, pues se aplica la transacción commit. Y si en algún paso hay algún error inesperado, pues se pueden deshacer todos los comandos con rollback. Y llegado a este punto, vamos a hacer otra actividad que también está en el aula virtual y se trata de buscar en Wikipedia el término SQL e indicar las revisiones que ha sufrido este lenguaje a lo largo del tiempo. Después vamos a buscar el significado de SQL injection y tenemos que explicar por qué un administrador tiene que protegerse frente a él. Y para terminar con la introducción de los sistemas gestores de bases de datos, vamos a ver qué tipo de sistemas gestores de bases de datos existen. Se pueden clasificar de muchas formas, por ejemplo, según el tipo de datos que gestionan, ¿no? Pero en nuestro caso lo vamos a hacer según su capacidad y la potencia del propio gestor. Entonces, con esta diferenciación tenemos 2 tipos de gestores de bases de datos. El primero es los gestores de bases de datos ofimáticas, ¿vale? Y el segundo, los sistemas gestores de bases de datos corporativos. Los gestores de bases de datos ofimáticas pues manipulan bases de datos que son pequeñas. Están orientadas a almacenar datos domésticos o de pequeñas empresas y permiten construir pequeñas aplicaciones para ayudar a los usuarios que no son expertos a manipular los datos de una manera sencilla e intuitiva. Un ejemplo de estos gestores es Microsoft Access. Sin embargo, los gestores de bases de datos corporativas pues tienen la capacidad de gestionar bases de datos muy grandes, de empresas grandes o medianas, que tienen una carga de datos y de transacciones muy grande que requiere un servidor de grandes dimensiones.
Estos gestores son capaces de manipular grandes cantidades de datos de forma rápida y eficiente, porque necesitan resolver la demanda de muchos usuarios a la vez, a lo mejor cientos de usuarios a la vez. Un ejemplo típico de servidor de base de datos corporativa es el que ya hemos mencionado, Oracle, junto con DB2. El inconveniente que tiene DB2 es que es muy caro, aunque es el servidor más potente del mercado, es muy caro. Por ese motivo, lo que se ha buscado es una solución intermedia entre lo que son las bases de datos ofimáticas y las corporativas. Y una de las soluciones intermedias que se ha encontrado es MySQL, que es un gestor de base de datos que, además de que es gratis y sencillo, es capaz de manipular gran cantidad de datos y cumple prácticamente con todos los estándares de la arquitectura ANSI Spark. Aunque implementa SQL, no tiene un lenguaje de programación propio, como le pasa a SQL Server o a Oracle. Pero a cambio se integra fácilmente en las típicas soluciones XAMPP, por lo que dotan a MySQL de potentes herramientas para el acceso y la publicación de los datos. Con este vídeo hemos terminado la primera unidad de trabajo del sistema de almacenamiento de la información. Espero que os haya gustado. Si es así, dale a like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. En el próximo vídeo vamos a hacer una práctica resuelta de introducción a Microsoft Access. Así que no te lo pierdas.